Propiedades coligativas. ¿A qué se refieren estas propiedades coligativas? Nuevamente vamos a hacer dos esquemas, como lo hacemos con anterioridad. Aquí voy a colocar un esquema. Donde tengo el solvente puro. Y aquí voy a colocar el mismo esquema. Va a ser la solución. En ambos esquemas, las esferas blancas son el solvente y los círculos que tienen una X son el soluto. ¿Verdad? Ahí tenemos dos esquemas, un esquema donde está el solvente puro y otro esquema donde está la solución, como lo hicimos con anterioridad. En la solución estamos interponiendo moléculas de soluto en los espacios intermoleculares del solvente. Ahora, el soluto tiene sus propiedades que dicen, una primera propiedad va a ser que hay una presión de vapor del solvente. Otra propiedad que vamos a ver su punto de ebullición. Como solvente tiene una temperatura de ebullición. También tiene una temperatura de congelación. La solución tiene las mismas propiedades, pero le vamos a llamar presión de vapor de la solución. También hay una temperatura de ebullición de la solución y una temperatura de congelación de la solución. Y además aparece otra propiedad que se llama presión osmótica. Ahora los medios escuchaba, por ejemplo, que los iraníes habían atacado puestos de Arabia Saudita, de los cuales donde se producía la desalinización del agua para alimentar a su población con agua potable. Esa desalinización está asociada con esta propiedad, presión osmótica. Lo que hacen en Israel, en Arabia Saudita, es aplicar osmosis inversa y le sacan, es decir, sacan solamente agua del agua del mar y dejan el agua más salada, que después deben disponer de alguna manera, es agua final, pero sacan agua potable del agua del mar para alimentar a la población. Entonces también por ahí escuchan noticias de esas, ¿no? que se asocian con su profesión o con lo que están aprendiendo. ¿Ya? Entonces, el solvente puro tiene presión de vapor del solvente, tiene temperatura de ebullición y tiene punto de congelación. La solución, cuando ya he colocado las moléculas de soluto, pues tiene otra presión de vapor de la solución, tiene una temperatura de ebullición de la solución, temperatura de congelación de la solución y una presión osmótica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Primero, habíamos hablado de que se generan fuerzas de interacción básicamente entre las moléculas de soluto y las moléculas del solvente. Ya, se generan esas fuerzas. ¿Será más fácil? ¿Dónde será más fácil liberar moléculas de
solvente puro. ¿Por qué? Liberar, dijo liberar. Como separar las Que moléculas. se sabe que generen vapor. Ah, sí, porque no va a haber esos choques, no va a haber esas fuerzas, va a ser más rápido. O sea, lo que sucede, lo que dice su compañero, ¿no? Aquí hay fuerzas de atracción solamente entre las moléculas, pero cuando coloco las moléculas de soluto, aumentan esas fuerzas de interacción, lo que va a ser más difícil de que salgan las moléculas de vapor de la solución que del solvente puro, porque es solamente debido a la existencia de esas fuerzas de atracción. ¿Se ha entendido? Eso significa que la presión de vapor de la solución, y ahora viene la pregunta difícil, en relación a la presión de vapor del solvente, ¿será mayor o será menor? ¿Cuál va a generar más fácilmente moléculas en estado vapor? Como he dicho, el solvente. Y la solución va a tener mayor dificultad en generar moléculas en estado vapor. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al número de moléculas que estén al estado vapor, si tengo dos sistemas, solvente puro y solución, ¿cuál va a tener mayor número de moléculas? La solución. La solución. Pero la solución tiene más dificultad en generar, ¿no? ¿Sí? Es decir, si el solvente puro libera 100 moléculas, la solución al tener mayor dificultad al liberar solamente va a tener 80. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Se entiende? Entonces significa que el que tiene mayor número de moléculas al estado vapor va a ser el que tenga mayor presión. ¿Y cuál va a ser la relación entre la presión de vapor de la solución y la presión de vapor del solvente? ¿Será mayor o será menor? Menor. Menor, ¿ves? Sí. La presión de vapor de la solución va a ser menor a la presión de vapor del solvente. Esa es la primera propiedad coligante. Y en función de eso, ¿cuál tendrá mayor punto de ebullición? ¿O qué sucederá con el punto de ebullición? En la solución aumenta. La solución va a tener mayor punto de ebullición. Entonces, la temperatura de ebullición de la solución va a ser mayor a la temperatura de ebullición del solvente. Esa es la segunda propiedad coligativa, que se basa en la misma explicación que hemos dado antes. Que si libero 100 en el solvente, solamente 80 en la solución, eso también está asociado al punto de ebullición. ¿Qué va a suceder con el punto de congelación? Va a reducir, porque va a ser más difícil controlar esas fuerzas y por lo tanto la temperatura de congelación de la solución a la temperatura de congelación del suelo. Hasta ahí copio el esquema, la siguiente clase les voy a dictar, pero aquí hay un punto que alguna vez en laboratorio, creo que os había preguntado si pueden hacer hervir el agua a más de 100 grados centígrados a nivel del lugar, o a más de 87 grados centígrados en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Se puede hacer hervir el agua a más temperatura. Claro que sí. Regazo. ¿Cómo te imaginas? ¿Se puede hacer hervir el agua a más de 87 grados centígrados? Claro que se puede hacer hervir, si le coloco un soluto,